Bueno, hermanos, el Señor les bendiga esta noche. Estamos comenzando, cubriendo esta noche la perícopa del capítulo 6 de Hebreos, los versos del 4 al 12. Ajá, los versos del 4 al 12. Eh, y quiero comenzar diciendo esta noche que este es uno de los pasajes que son bastante complejos en la Escritura. Y no solo complejos, sino temidos también. A la gente cuando choca con algunos versos que vamos a leer esta noche, hay muchos cristianos como que eso les asusta, eh, quizás porque no hay un entendimiento claro de esos pasajes y como todo, cuando lo lees a primera vista, pues sin lugar a dudas puede provocar una serie de temores, a veces dudas, a veces crea incertidumbre en el cristiano. Pero yo quiero comenzar diciendo algo esta noche. Este pasaje que nosotros vamos a cubrir para nada tiene el propósito de generar este tipo de reacción. No está escrito para generar ni temor ni dudas en la vida del creyente. Está escrito todo lo contrario. Está escrito para poner, para sostener al creyente en medio de sus luchas y de sus tentaciones. Ténganlo presente, ¿ok? Ténganlo presente porque a medida que vayamos barriendo el pasaje, vamos a darnos cuenta que vamos a topar con con ese nudo, como le llamó Lutero, nudo difícil, le dijo Lutero. Pero sí, no es para nada poner un cargo de conciencia, el punto es bien pastoral. Es una perícopa, una porción de la escritura muy pastoral que busca más bien consolar, estimular, exhortar a los cristianos, a ti y a mí también por extensión, ¿verdad? Entonces, comencemos entonces. eh, Antes de comenzar, quería dejar esto claro para que no fuera a generar ese tipo de reacción. Ajá. Bueno, y fíjense si es ciertamente un pasaje pastoral que no está escrito para afectar las conciencias ni sembrar dudas en los cristianos, que en medio del pasaje nosotros encontramos, deja poner la diapositiva, en medio del pasaje nosotros encontramos esta palabra, agapetoi, que significa amados, y es en medio de una advertencia dura que está dando el autor, en medio de esa advertencia dura, proclama o nos llama de esta manera, nos llama amados. Y noten esto, ese término, amados, es la única vez en toda la carta que se usa. La única vez. No hay otro lugar en hebreo que el autor use ese término para referirse a los cristianos. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que aunque ese término está rodeado de unas palabras muy fuertes, sin embargo, prevalece ese sentido pastoral, esa palabra tierna de consuelo y de exhortación para los cristianos, tanto así que le está llamando amados. Ajá. Entonces, eh, yo voy a ir de frente bueno, básicamente vamos a ver tres momentos muy importantes en este pasaje. Esto se los digo a modo de introducción, pero también para que veamos un poquito la estructura de lo que vamos a cumplir. Vamos a ver tres momentos de importancia. Número uno, la advertencia. La advertencia dura del apóstol. Número dos, una parábola que utiliza justamente para ilustrar esa advertencia. Y en tercer lugar, vamos a ver el cambio dramático que da el pasaje de la advertencia a la seguridad y al consuelo. Ujú. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje, Ok. Entonces,
Antes de avanzar en esta mañana, esta noche, yo te quiero hacer una pregunta que vamos a retomar al final, pero o quizás en algún momento, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Te has puesto a pensar tú en algún momento o eres tú consciente de lo mucho que ya tú has recibido de Dios? ¿Has pensado, te has detenido en algún momento a pensar todo aquello con lo que Dios te ha bendecido a ti? Y no estoy hablando netamente de cuestiones materiales. Me refiero a cuestiones mucho más trascendentes, más importantes. Ten la respuesta ahí porque de eso vamos a reflexionar. eh, pero vamos al primer momento del texto, quizás el más espinoso, que son los versos del 4 al 6, del 4 al 6. Yo diría que vamos a leer el pasaje completo y después para tener la idea general y luego vamos a ir desglosándolo como por los bloques. Y leemos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta aquí la palabra del Señor. Entonces, miremos de manera inicial los primeros versos. Ajá. Y detengámonos ahí. Versos 4 y 5. Déjenme moverme aquí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Noten cómo el autor aquí amontona, por decirlo así, 4 descripciones una tras otra. Habla de aquellos cristianos, por supuesto, que fueron iluminados, que gustaron del don celestial. No sé si pueden ver ahí en la pantalla lo que estoy aquí tratando de señalar. Que gustaron del don celestial. Lo voy a ir solo para resaltarlo. Ajá. Que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero.
Nota estas cuatro o cinco, depende cómo lo agrupemos, eh, riquezas, digámoslo así. Y notémoslo porque considero que esto es muy importante. En primer lugar, ¿de quién está hablando ahí? No está hablando de gente pagana, de gente de afuera de la iglesia. Está escribiendo a cristianos, ¿verdad? Porque Hebreo ya vimos que es un sermón, una carta sermón, un sermón que está siendo proclamado a una iglesia que está reunida y eventualmente va a circular dentro de la iglesia. Entonces le está hablando a cristianos bautizados, cristianos que han sido catequizados, que han participado plenamente del culto cristiano, que son parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces cada frase, miren cada frase. Primero, en relación a estos cristianos, menciona que una vez fueron iluminados. ¿Qué significa esto? Ser iluminado, ¿verdad? En un sentido estricto y siguiendo el lenguaje de la iglesia antigua, porque ese es un lenguaje muy común en los padres de la iglesia. Cuando tú lees un poco los padres de la iglesia, te das cuenta que ese es un término que los padres de la iglesia usaban muy a menudo para referirse a quién, para referirse a aquellos que habían sido bautizados. Ajá. Aquellos que habían sido catequizados previos a su bautismo y eventualmente fueron bautizados con todas las implicaciones que tienen, ¿verdad? A lo que quizás para ti es muy común escuchar hoy nuevo convertido. Eh, en el tiempo, en la iglesia antigua se le llamaría iluminados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas que habían empezado a recibir la luz del Señor, el entendimiento de la verdad, ¿verdad? Ese es en un sentido muy estricto, pero quizá en un sentido más amplio que complementa este que acabo de decir, hace alusión el término iluminado a la obra general del Espíritu Santo por medio de la palabra del Evangelio, ¿verdad? Que ha agarrado, que ha tomado a estas personas y las ha llevado a la fe. Como dice la escritura, Pablo en otros lugares, los ha sacado de las tinieblas y los ha puesto en la luz. Hechos 26:18, Efesios 5:8, Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Entonces, esta gente de quienes está refiriéndose Hebreos, no es necesariamente personas que aprendieron algo de pasada, sino gente que Dios ha abierto sus ojos, que han ido por el proceso propio de la catequesis, de la enseñanza, de la instrucción, que han sido bautizados, ¿verdad? Y sabemos que en el bautismo eventualmente esa iluminación finalmente se concreta, se certifica. Así que a eso es a lo que se está refiriendo eh, con relación a estos hermanos. Son personas que fueron iluminadas, personas que gustaron del don celestial, ajá, personas que gustaron, y este otro término muy interesante, porque gustar del don celestial, el término que se utiliza ahí, es ese que nosotros usamos para hablar de comer, de gustar la comida, de experimentar sensaciones con lo que comemos, ¿verdad? Es una palabra, un término de mesa, de compartir en la mesa. Y ese verbo está aludiendo aquí en un sentido amplio a la salvación toda, por supuesto, los que han gustado la salvación. Esta gente a quien se refiere Pablo fueron personas que habían sido iluminados por todo el proceso y bautizados, que habían gustado de la salvación, que habían experimentado en verdad
la salvación, ese es en un sentido amplio, aunque nota que ahí también encaja en un sentido más estricto, posiblemente con relación a la cena del Señor. ¿Ok? Porque repito, gustar es en el término original que se escribió, implica saborear, gustar de comer. Y eso puede guardar mucha relación con la cena del Señor, porque la cena del Señor sabemos que es ese alimento celestial que nosotros recibimos de Cristo mismo. Ajá. Como diría el mismo Señor, es el maná, el pan, el maná bajado del cielo que se nos da a nosotros los creyentes cuando comulgamos con el Señor en la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, aquí este gustar del don celestial se está refiriendo en un sentido a estos cristianos, a estas personas que pudieron haber sido, que fueron salvas, que experimentaron esa gracia de Dios de la salvación en sentido general, pero que a la misma vez gustaron del don celestial, de la cena del Señor, del sacramento propiamente dicho, cada vez que se reunían y demás, o eran personas que estaban ahí en la iglesia, personas que eran parte de la comunidad de fe, personas que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Noten las características de estas personas. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, no solo que lo recibieron, sino que quedaron unidos entre ellos mismos, quedaron unidos por el mismo Espíritu Santo. La idea es que fueron hechos compañeros, hermanos, una comunidad, eran parte de la comunidad que crea el Espíritu Santo, la comunidad de fe. Ajá. Personas que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Es decir, esta gente a quienes se está refiriendo Hebreos fueron personas que oyeron el Evangelio, que experimentaron las promesas de Dios, las experimentaron en sus vidas, gustaron los poderes del siglo venidero, es decir, del mundo que viene, pero lo gustaron aquí, siendo parte de la fe cristiana. Ajá. Por supuesto que todo lo que llegará en plenitud cuando estemos con Cristo, cuando Cristo regrese, toda la riqueza plena de la salvación la vamos a recibir cuando Cristo regrese. Pero sabemos también que desde ya, desde aquí, desde este momento crucial en el que nosotros somos cristianos, ya estamos recibiendo, por decirlo, anticipos de esa riqueza que es Cristo, que es el Evangelio, que es el reino de Dios, que son los poderes, que aquí se refiere Pablo a los poderes del siglo venidero, pero que ya desde aquí lo empezaron a gustar, ¿verdad? Gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. Lo que vamos a recibir en plenitud cuando estemos con Cristo finalmente, desde aquí ya lo estamos degustando, ¿verdad? Entonces, estas personas fueron personas que, como nos damos cuenta, fueron objetos de toda esta riqueza. Riqueza que Hebreo les está recordando que ya ellos han recibido, que ya habían recibido. Fíjate en la lista, fíjate en la lista. Luz, alimento del cielo, el espíritu, la palabra buena, los poderes, anticipo de los poderes del mundo venidero, ¿verdad? Hermano, toda esa riqueza
ya es tuya también. Esa lista, ese inventario es algo de lo que a ti también te ha alcanzado. ¿Ok? Pero guárdalo ahí porque eso vamos a hablar más adelante. Por eso te preguntaba hace un momento si tú eres consciente de lo mucho que ya has recibido de Dios. Ajá. Ahí hay un inventario precioso. Sigue diciendo el apóstol. Y recayeron. Y recayeron. Una sola palabra trágica en medio de toda esta hermosura. Ya. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Y he aquí esta palabra recayeron, lo que pudiéramos llamar una palabra dura, uh, pero necesitamos desde ahora empezar a ser precisos. Quisiera precisar un poco mejor, porque eso nos va a dar pie para entender lo que va a seguir diciendo. Recaer, recaer aquí, déjenme señalarlo. Recaer aquí, ¿qué pasó? Recayeron aquí no significa, ajá, recayeron aquí no significa tener una recaída moral. No está hablando de que estas personas del verso 4 y 5, ¿verdad? Tuvieran una recaída moral. No es eso lo que está diciendo. No significa que estas personas pecaron, no significa que fallaron otra vez en su caminar cristiano, no significa que tuvieron dudas o en un momento determinado se sintieron con su fervor cristiano disminuido o atravesaron una crisis de fe. No es eso lo que quiere decir con recaer. ¿Ok? Eso es importante saberlo, tenerlo claro, porque una de las mentiras, y como a mí me gusta mucho como lo enfoca C.S. Lewis, ese autor cristiano tan famoso, en su libro Las cartas del diablo a su sobrino, cómo lo enfoca, porque C.S. Lewis dice en su libro una gran verdad, y es que una de las trampas más comunes y efectivas que el diablo tiene para arremeter contra nosotros los cristianos es hacernos creer que la vida cristiana es un continuo crecimiento, un continuo ascenso, continua victoria tras victoria, éxito tras éxito, momentos de fervor incrementándose cada semana, cada mes, cada año, hasta que llegamos al cielo. Y cuando, número uno, eso no es real, eso no es verdad, ¿verdad? Por eso es que en el libro C.S. Lewis, claro, este libro es eh, una parábola, una parábola, sí. El diablo le escribe a su sobrino, un demonio, y le dice, mira, para engañar a los cristianos, hazle creer esto, hazle creer que ellos siempre tienen que triunfar, que ellos siempre van a ir de gloria en gloria, que ellos siempre van a ir de triunfo en triunfo. ¿Para qué? Para que cuando ellos caigan, cuando ellos tropiecen, cuando el cristiano enfrente una crisis de fe o un momento
de disminución de su fervor cristiano, piense que ya está todo perdido. Piense que ya eso es, que ha caído. Y eso lo va entonces a sacar fuera de la fe cristiana. Ese es el modus operandi del diablo. ¿Ok? Pero no es la verdad. Entonces, yo hago esta salvedad aquí porque yo entiendo la, la envergadura de este peligro y que yo quiero salvaguardar. ¿Ok? La vida cristiana no se trata de un continuo crecimiento ininterrumpido. Yo creo que yo me he referido a esto en otras ocasiones. La vida cristiana no, en una gráfica hablando, no es así, una línea recta o perpendicular en continuo ascenso. No, la vida cristiana es más como una línea que ondula, que va ondulando a medida que va avanzando. Es decir, tenemos momentos de mucho fervor, momentos que mengua el fervor, momentos donde tenemos un sentido de compromiso muy elevado, momentos en que mengua y así sucesivamente, momentos en que nos sentimos moralmente en la cúspide, momentos en que tropezamos con algún pecado y así va caminando la vida cristiana. Ten eso presente en tu corazón para que el diablo no te engañe. Entonces, volviendo, recaer, recaer aquí no se está refiriendo a que estos cristianos que experimentaron esta riqueza en algún momento pecaron o en algún momento se sintieron débiles o dudaron. No, no es eso. Aquí de lo que se está refiriendo este término es a personas que sí, que ciertamente fueron iluminados, que gustaron del don celestial y de toda esta riqueza de la que mencionan los versos 4 y 5, pero que en algún momento puntual, y cabe resaltar que ese momento puntual nunca llega de la noche a la mañana, sino que es progresivo. Pero, ok, en algún momento puntual ellos renunciaron a Cristo y lo hicieron voluntariamente, deliberadamente y persistentemente. ¿Sí? Maldiciendo a Cristo, negando a Cristo, dándole la espalda a Cristo para volverse a otro Dios, para volverse a otra religión, para volverse a otra práctica pagana. A eso es lo que se refiere aquí. Entonces, el autor, de hecho, ya había advertido esto en el capítulo 3, en verso 12, cuando advirtió el peligro de llegar a tener, y cito, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya anteriormente recordarán ustedes que hablamos de esto en el capítulo 3, específicamente en el verso 12. El autor a los hebreos está advirtiendo allá a los cristianos hebreos diciéndole tengan cuidado, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo o surja un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí nuevamente retoma la idea y este es el sentido que tiene el verbo recaer. Aquellos cristianos que en un momento determinado gustaron de la salvación, pero que en otro momento puntual decidieron voluntaria y persistentemente darle la espalda al Señor y alejarse. Ajá. Esto no es resbalar, esto es dar media vuelta y marcharse. Esto es rechazar todo lo de la lista que acabamos de ver aquí en los versos 4 y 5, ¿verdad? Entonces, dice el texto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Ajá. Entonces, lo que está diciendo es que es imposible que el creyente que gustó la salvación y cayó de esta manera persistente y abierta, dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Y aquí donde está el nudo del cual habló Lutero, el nudo del cual habló Lutero. Eh, ¿Por qué nudo? Porque este texto, verso 6, ciertamente pudiera dar la impresión a primera vista que quien le da la espalda al Señor no tiene oportunidad de arrepentimiento. Ajá. Y ese entendimiento ha traído en momentos determinados de la historia de la iglesia, y estoy pensando de manera particular por allá por el siglo tercero, una batalla fuerte que se creó entre dos grupos de la iglesia, los novacianos, se le llamaban así los novacianos, seguidores de no recuerdo cómo se llamaba, Novacio, no recuerdo cómo se llamaba el pastor líder de ellos. Y, eh, y el padre de la iglesia, um, San Ciprián de Cartago, obispo de Cartago. Y la batalla se generó entre ellos porque en medio de las persecuciones que habían en la iglesia, recordarán ustedes que antes de Constantino, sí, antes del siglo cuarto, la iglesia cristiana sufrió alrededor de 10 persecuciones provenientes del Imperio Romano, ¿verdad? Y en estas persecuciones, recordarán ustedes cuando estudiamos la historia de la iglesia antigua, que estas persecuciones provocaron que muchos cristianos, no unos cuantos, muchos cristianos apostataran de la fe. Es decir, rechazaran a Cristo, le dieran la espalda por presión y por temor a ser lanzados al fuero romano, a los leones o a la muerte. Entonces, cuando pasó en una de estas persecuciones, cuando pasó la persecución, estos cristianos que daban la espalda y que negaban a Cristo, regresaban a la iglesia, muchos de ellos arrepentidos. Y se generó entonces un movimiento dentro de la iglesia de qué vamos a hacer con estas personas que en un momento crítico decidieron renunciar a Cristo, mientras otros hermanos nuestros se mantuvieron firmes en la fe y murieron, son nuestros mártires, pero ellos no, para salvar su vida, negaron a Cristo, pero ahora están regresando pidiendo perdón, arrepentimiento para entrar nuevamente en la comunión con la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí surgió entonces el debate, un grupo, los novacianos, que decían, no, ya no hay oportunidad de arrepentimiento, y se anclaran, se apoyaban en este texto también, ¿ok? Porque dice la escritura que los que recayeron, si los que fueron iluminados y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y por otro lado estaba San Cipriano de Cartago, el obispo,
que tenía una posición diferente y pensaba que sí, que luego de un estudio de los casos particulares, la iglesia debería aceptar el arrepentimiento de estos hermanos que venían pidiendo perdón. Ajá, entonces esto generó, ya le pongo este ejemplo bien clásico de la historia de la iglesia para que se den cuenta cómo este texto generó este tipo de discordia que a lo largo de la historia se ha mantenido en tensión en algún sentido. Por eso es que Lutero claramente le llama a este verso número 6 un nudo, un gran nudo en este sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de zafar este nudo, vamos a tratar de aflojar este nudo eh, y miremos lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Entonces, de nuevo, es imposible que los que fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, una pregunta elemental. ¿Para quién es imposible que eso acontezca? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Para quién es imposible? Bueno, es imposible para, para Dios en un sentido claro que se está refiriendo a Dios, pero no en el sentido de que a Dios le falte poder para mover al arrepentimiento de una persona. Dios tiene todo el poder. Ajá. Ni Dios mismo, ni el Espíritu Santo, ni su palabra, ni los ministros de esa palabra pueden producir renovación en aquellas personas que ha perdido el arrepentimiento. ¿Ok? Esa es la imposibilidad a la que se refiere. Dios lo puede hacer. Dios puede traer al arrepentimiento a cualquier persona. Pero si la persona en cuestión una vez ha sido iluminada, decide darle la espalda a Cristo, y resalto esto y ahora lo voy a explicar, persistentemente decide darle la espalda a Cristo, pues entonces es imposible que ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni la palabra de Dios, ni los ministros que proclaman la palabra, es imposible que puedan producir renovación en esta persona, porque esta persona ha perdido completamente el arrepentimiento. Por tanto, lo que hace imposible esta renovación es justamente que esta persona ha caído, o como dice aquí, recayeron, ha recaído, ha caído, literalmente ha quedado aparte por el endurecimiento de su propio corazón. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, ya ese es otro tema que yo no voy a entrar esta noche porque nos consumiría mucho tiempo, pero no estaría de más explorarlo. Cómo un cristiano que ha gustado la salvación, el don celestial, que ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo, que ha sido iluminado, cómo ese cristiano puede llegar a un punto de endurecimiento y caída. Hay razones para que se llegue ahí, pero basta esta noche con saber esto. Puede ocurrir y eso nos tiene que mantener alerta, ¿verdad? Y por eso tantas veces en la Escritura se nos manda por el propio Señor Jesucristo y por el resto de la Escritura a estar alertas en nuestra fe. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de la recaída, del endurecimiento. Y cuando se llega a ese punto de endurecimiento, es imposible que haya una nueva oportunidad de salvación.
Entonces, parafraseando un poco el texto, me voy a atrever a parafrasearlo con cuidado, ¿verdad? Pero esta paráfrasis la traté de construir basándome en la escritura, en el original, en el sentido del término griego y en el sentido general de la escritura. No es algo aleatorio. Diría el verso 6 algo así, pero lo voy a decir para que noten los énfasis. Diría algo así, porque es imposible que los que recayeron y continúan con su apostasía, crucificando de nuevo para sí mismos, es decir, para su propio perjuicio y ruina al Hijo de Dios, confabulándose, que es lo que implica, confabulándose con los verdugos de Cristo, con aquellos que mataron a Cristo, y exponiéndoles a vituperio, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Dónde está el detalle interesante para entender este texto? Que la frase crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vituperio, a vergüenza pública, gramaticalmente está en tiempo presente. Ajá. Por tanto, describen una consecuencia o una acción que sigue ocurriendo, no algo que ocurrió, sino algo que sigue ocurriendo. Y es justamente este estado de apostasía que es caer aparte, que es recaer, apostasía, apartarse. Es justamente este estado de apostasía activa, ¿sí? Persistente, que permanece la causa de la imposibilidad de que la persona pueda ser renovada otra vez. Ajá. Por eso es que en la paráfrasis yo digo que es imposible que los que recayeron y continúan con su apostasía, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, es decir, cuando dice crucificando no para sí mismo, implica crucificando para su propio perjuicio de ellos, al permanecer en apostasía, ¿verdad? Al permanecer persistentemente en la apostasía, están como que crucificando de nuevo a Cristo en perjuicio de ellos, como si ellos son los que están crucificando al Hijo de Dios de nuevo, tal y como hicieron los judíos y los romanos cuando crucificaron a Cristo y cuando los pusieron a vituperio, ¿verdad? Una persona, un cristiano creyente que apostata de la fe, que le da la espalda a Cristo, que le da la espalda a la iglesia, que se aleja y va en busca de otra religión, de otra práctica pagana, del pecado, o simplemente a rechazar a Cristo, esa persona, mientras permanece en esa condición, esa persona está en un sentido alineándose con aquellos que crucificaron a Cristo, que le dieron muerte a Cristo. Esta persona está avergonzando, exponiendo públicamente a vituperio a Cristo. ¿Por qué? Porque lo rechaza, le está dando la espalda al Salvador. Y mientras esta persona permanece en esa condición de recaída o de apostasía, dice claramente la palabra, es imposible que pueda ser renovada para arrepentimiento. Entonces, el apóstata, hermano, la persona que cae, que recae en este sentido, claramente no es que clava físicamente a Jesús, por supuesto que no. Pero cuando esta persona se aparta de Cristo y persiste en su apostasía,
lo que está haciendo con su acción, con su actitud, es poniéndose de lado de los que crucificaron a Cristo, aprobando la muerte de Cristo, que no es más que el rechazo de Cristo. Este ni es Mesías, dirían los judíos del siglo primero. Este no es Mesías, este es un impostor, este no es nadie, este no es hijo de Dios, este no es nadie. Bueno, cuando el cristiano le da la espalda a Cristo, eso es lo que hace. Este ni es Mesías, ni es Salvador, ni es hijo de Dios. Entonces, ese cristiano que apostata, que recae, que se aleja de Cristo, lo que hace es que se identifica, se alinea con los que crucificaron a Cristo, lo que significa exponerlo a vituperio, es decir, a vergüenza pública, porque este era el sentido de por qué los romanos usaban la cruz para crucificar a los revoltosos, a la gente de problemas políticos o sociales. Lo hacían para deshonrarlo ante todas las personas. Y eso fue lo que pretendieron hacer con Cristo: avergonzarlo, exponerlo al vituperio, crucificarlo desnudo delante de toda la gente para una muerte vergonzosa. Bueno, eso es lo que está diciendo la Escritura, que el que apostata, eso es lo que hace: expone a vituperio a Cristo. No lo vuelve a hacer. Cristo está ahora sentado a la diestra del Padre, pero en un sentido se está alineando con los que lo hicieron en el siglo primero. Por tanto, está en condenación. Por tanto, el que niega a Cristo y se aparta de él, ya sea por miedo al que dirán, por amor al mundo o por cualquier otra razón, esa persona lo que está haciendo es avergonzando públicamente a Cristo. Está entrando esta persona en un estado de espiritual en el que con su decisión está trayendo vergüenza a Cristo porque lo está rechazando. Ajá. Y todo esto, noten ahora esto se conecta con el único pecado que el Señor Jesús declara imperdonable. ¿Recuerdan cuál es? Allá en Mateo 12, 31 y 32, el Señor Jesús dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Primera de Juan va a llamarle pecado de muerte. Exponer a Cristo a vergüenza pública cuando uno apostata y le da la espalda a él, y hacer esto de manera persistente, endurecer el corazón, ¿verdad? Aferrarse a esa negativa por el Señor, es el equivalente pleno de la blasfemia que menciona el Señor. Y voy a explicar por qué. Cuando una persona reniega de Cristo abiertamente y persistentemente, se está pecando no solo contra Cristo, sino se está pecando contra el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien obró salvación en el creyente. En otras palabras, nadie puede ser salvo si no es por la acción y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Nadie, bueno, lo dice el Catecismo Menor en la explicación del credo, en el segundo artículo o el tercer artículo, que no venimos al Señor por nuestro propio conocimiento, por nuestro propio poder, sino que es el Espíritu Santo el que nos ha iluminado y nos ha llamado por medio
del Evangelio. Por tanto, nadie puede ser cristiano si no es por la obra del Espíritu Santo. Por tanto, negar a Cristo, rechazarlo, darle la espalda, persistentemente apostatar, es un pecado no solo contra Cristo, pero contra el Espíritu Santo, que fue quien obró la salvación en el creyente. De hecho, aquí nos dice que fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero cuando le damos la espalda al Señor, estamos inutilizando, miremoslo así, estamos neutralizando, inutilizando, impidiendo la única vía por la que Dios puede producir el arrepentimiento, el Espíritu Santo. Ya vimos que nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo no le trae. Por tanto, si pecamos contra Cristo, apostatando de la fe, y automáticamente le estamos cerrando la puerta al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo inutilizamos, lo excluimos también de nuestra vida, pues con él estamos excluyendo la única vía por la que Dios puede producir arrepentimiento. Por eso es que dice aquí claramente, es imposible que el cristiano que apostata de la fe, que cae, que recae de la fe, pueda ser nuevamente renovado para arrepentimiento. Noten esto, es imposible. ¿Por qué? Porque ya no está el Espíritu Santo obrando en esta persona, porque la persona está endurecida y empecinada en su rechazo. Lo que hace que, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo sea imposible. No sé si me explico. Quizás tú te preguntas en este momento una pregunta que cuando no se entiende el texto puede el cristiano llegar a hacerse. ¿Será que yo estoy en este punto? ¿Será que yo por tal pecado caí? ¿Será que mis dudas que yo tengo me han llevado a este punto de apostasía, de impedir la acción del Espíritu Santo en mi vida, de no conducirme al arrepentimiento y por tanto de estar fuera de la gracia de Dios? ¿Será que esta es la condición? Bueno, si solamente te estás haciendo esas preguntas con una preocupación genuina, yo te diría que ese solo temor demuestra que tú no has caído, que tú no estás en esa condición, ¿verdad? A veces esos temores pueden pretender el diablo usarlo para generar dudas. Escúchame, si tú temes estar en la condición de un apóstata, y bien harías con temer, si tú temes estar en la condición de alguien que recae y para el cual es imposible que haya arrepentimiento, el mero hecho de que tú lo temas es una evidencia de que ese no es tu caso, de que tú no has caído. ¿Ok? Pero bueno, eso más adelante lo vamos a tratar de hablar un poquito más. Seguimos entonces.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron y permanecen en esa recaída sean otra vez renovados para arrepentimiento, ya que ellos han caído y están crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, lo cual es presente continuo, sigue siendo así y lo siguen exponiendo a vituperio. Por tanto, es imposible que sean renovados al arrepentimiento. Verso 7, aquí viene la parábola, esto que les comenté al inicio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. Entonces, nota cómo aquí el autor cambia y usa esta ilustración o esta parábola para darnos una imagen del campo, una imagen sencilla, algo que cualquiera puede entender. Menciona de estos dos terrenos, ¿verdad? Un terreno está uno al lado del otro. Sobre los dos terrenos, noten esto, sobre los dos terrenos cae la misma lluvia una y otra vez. De hecho, dice el texto, muchas veces cae sobre ella la lluvia. Y en este sentido, leámoslo así, esa lluvia a la que se refiere en esta ilustración es la gracia de Dios derramada por el Espíritu Santo. La gracia de Dios que es, ya dije anteriormente, es el Espíritu el que nos llama, es el Espíritu el que nos ilumina, es el Espíritu el que nos santifica, el que aviva nuestra fe, el que nos mantiene, ¿verdad? Conectados con Cristo. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Por la palabra, por los sacramentos. El agua de vida que está regando por igual sobre toda la congregación. Entonces, estas dos tierras son como, vamos a decir así, son como una congregación, grupo de cristianos, o el cristiano en sentido general. Ambos están recibiendo la lluvia que cae, la gracia de Dios, la palabra, los sacramentos, los medios para nutrir esa fe. Pero una produce hierba provechosa y la otra nos dice que produce espinos y abrojos. Entonces, lo primero que yo quiero hacer notar aquí es lo siguiente: el problema no es la lluvia, porque Dios riega generosamente. La lluvia cae en las dos tierras. El problema o la diferencia está en lo que cada tierra produce. La primera tierra que bebe la lluvia dice que produce hierba provechosa a los que la cultivan. Entonces, esa tierra recibe bendición de Dios. Y eso es lo que pasa con los cristianos fieles. Quiero decir, con los que se permanecen conectados con Dios, conectados a los medios de gracia, conectados a la palabra, conectados a la obra del Espíritu Santo. Son personas que no solo están recibiendo la obra directa del Espíritu Santo, la lluvia que Dios está enviando, sino que son bendecidos, reciben bendición, salvación. Brota la salvación en ellos, santidad, paz con Dios, gracia de Dios, fortaleza en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Son bendecidos, están produciendo, ¿verdad?
El término que usa es producir hierba provechosa, pero básicamente es el término de que son cristianos que están vivos, vitales. Esa es la primera tierra. Pero la segunda tierra, aquí en esta parábola, describe exactamente a otra tierra que está recibiendo la misma lluvia y la misma mucha lluvia, palabra y sacramento, obra del Espíritu Santo, pero esta tierra produce espinos y abrojos. Por tanto, se le llama inútil, próxima a ser maldita y cuyo fin es ser quemada. Entonces, el detalle aquí de los espinos y los abrojos nos lleva directo, y recordarán ustedes Génesis, porque ese es el lenguaje de la maldición sobre la tierra después de la caída, ¿verdad? Así que lo que está ilustrando esta parábola es que el que se aparta de Cristo, el que recae, el que es iluminado, gusta de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recae, es una persona que estuvo en la iglesia, que recibió la misma gracia que todos los que estaban ahí en la iglesia, fue, digámoslo así, fue mojado por la misma lluvia de todos los que estaban allí que Dios envió, pero esta persona no dio fruto de vida, sino espinas fue lo que produjo. No sé si pueden ver el contraste. No es que a uno les tocó menos lluvia, no es que Dios decidió mojar o llover sobre unos y no sobre otros. La misma lluvia, la misma gracia, dos destinos opuestos. Uno, permanecen, perseveran, producen hierba provechosa, reciben bendición de Dios. Los otros apostatan, le dan la espalda a Cristo, producen espinos y abrojos, su fin es ser quemado. El problema no es la lluvia, no es la palabra, no es la gracia y la misericordia de Dios. El problema es la tierra. La lluvia cae sobre ti cada domingo, hermano, en cada liturgia, cada lectura de la palabra, cada predicación, la mesa del Señor. Entonces, la pregunta no es, ¿está lloviendo sobre mí la gracia de Dios en cada domingo? Esa no es la pregunta. De hecho, Dios siempre va a regar. Cuando su palabra es proclamada fielmente, Dios va a regar, es su promesa. Entonces, el problema no es la lluvia. La pregunta es, ¿dónde está cayendo esa lluvia en mi vida? Es decir, ¿qué estoy dejando que produzca esa lluvia? ¿Qué estoy dejando que produzca esa lluvia? ¿Dónde está mi mente y mi corazón cuando yo estoy participando del momento puntual en el que Dios está mojando la tierra? ¿A qué le doy lugar en mi mente, en mi corazón, en esos momentos? Bueno, al final veremos un poquito más de esto. Y una aclaración que no quiero pasar por alto. El fruto de un cristiano siempre es obra de Dios. La idea no es que ahora tú digas, bueno, tengo que empezar a dar mucho fruto, tengo que empezar a producir fruto y tengo que angustiarme porque no veo que produzco mucho fruto, y si no produzco mucho fruto, entonces yo soy de la tierra que produce hierba y tengo que esforzarme y tengo que... No, ese no es el sentido. Aquí el sentido
no es que tienes que dar mucho fruto. Aquí el sentido es que entiendas tu necesidad de permanecer donde Dios está regando la tierra y que sepas que siempre que la lluvia cae, va a producir fruto. La tierra no se esfuerza por producir. La tierra produce porque es regada con la lluvia. Tú no tienes que angustiarte ahora mirándote adentro a tu corazón para ver cuánto fruto tú estás produciendo. Tú tienes que preocuparte por estar donde la lluvia está cayendo, donde Dios está derramando su gracia, su palabra, donde los sacramentos están siendo administrados fielmente, donde la gracia de Dios está y el evangelio está siendo proclamado, y ahí tu tierra va a producir, tu alma va a producir, porque es la palabra, es el espíritu el que hace producir la tierra. ¿Okay? Entonces, el punto aquí es permanencia, estar conscientemente en el lugar donde estás, donde Dios está. Si te endureces, si cierras tu corazón, si le das lugar en tu mente persistentemente a la duda te lleva a la incredulidad, al cuestionamiento, a entretenerte en otras cosas, a no darle atención a lo que debiera tener prioridad en tu vida, en nuestra vida, que es justamente a estar donde Dios está, recibiendo dependientemente lo que Dios da para crecer en nuestra fe. Si no estás ahí, sí, pues corres mucho peligro de que al final tu tierra se pueda convertir en tierra dura, infructífera, no producirá. ¿Por qué? Porque te bloqueas a lo que Dios está diciendo y está dando en su palabra. Es un poco la realidad de estas personas a quienes Pablo está advirtiendo, estos cristianos que fueron iluminados, que estaban allí, que gustaron de todo esto, pero recayeron persistiendo en esa apostasía, crucificando a Cristo y exponiéndolo al vituperio con su actitud persistente de rechazo a Cristo, y a quienes Pablo dice que es imposible que sean renovados. Ajá. Entonces, aquí esta ilustración de las dos tierras nos da una idea de cómo, de qué es lo que le está queriendo decir, ¿ok? La importancia de uno velar, de uno pensar eh, qué está pasando, qué está pasando con la lluvia que cae sobre mí, qué está pasando con la obra de Dios en mi vida. ¿Qué está pasando? No es si llueve, Dios lo va a hacer. La pregunta es, ¿qué estoy dejando que produzca? Y aquí nos lleva al último momento del texto, los versos siguientes, donde Pablo continúa diciendo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, noten el cambio aquí. Pero en cuanto a vosotros, bueno, estaba hablando de un grupo o de algunos o de otros que era imposible que fueran removidos, traídos al arrepentimiento por su persistencia en la apostasía. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Por eso le decía que aunque parece duro este pasaje, es muy pastoral, es muy consolador. Noten a partir de aquí, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces,
El verso, veamos por un momento el verso 9 y vamos a tratar de acelerar aquí porque ya el tiempo se me achica. Veamos por un momento el verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y aquí, como vemos, el texto da un giro total de 180 grados. Después de pintar, diríamos, el cuadro oscuro, el autor dice, pero en cuanto a ustedes, y les llama amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Entonces, ya vemos, amado es un término que solo lo usa aquí en todo el texto. Les llama, dice Pablo, nosotros estamos persuadidos, es decir, estamos seguros, estamos convencidos, ¿verdad? De, de que ustedes no caerán, sino que recibirán cosas mejores. Estamos persuadidos de cosas mejores en cuanto a ustedes. ¿Cosas mejores de qué? Comparado con esta recaída que conduce a la condenación, sin lugar a dudas. Pero en cuanto a ustedes, estamos persuadidos a cosas mejores, que pertenecen a la salvación. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Por qué tanta confianza? ¿Por qué confiar en que Dios, en que con nosotros, con ustedes será diferente? Bueno, no porque ustedes sean unos grandes cristianos, sino por el carácter de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios dice no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es decir, Dios no olvida, y recordar en la Biblia, quiero resaltar esto, que el término recordar, no olvidar, recordar en la Biblia no es meramente, ay, me acordé de ti, no, no, es actuar a favor de alguien. Entonces, como cuando nos dice en la Escritura del Antiguo Testamento que Dios se acordó de Noé, es el término que utiliza para decir que Dios se manifestó y empezó a obrar en la vida de Noé después del diluvio. Dios se acordó de Ana cuando Ana le pedía el hijo. Y después de mucha oración, dice, y Dios se acordó de Ana. No es que Dios había olvidado a Ana, es que Dios empezó a actuar en un momento puntual a favor de Ana. Y lo mismo lo vemos con relación a su pueblo Israel en otros pasajes. Entonces, Dios lo que está diciendo acá es que Dios va a actuar. Dios va a actuar porque Él no es injusto para olvidar. Él no va a ignorar tu realidad. Él va a actuar y te va a recompensar todos tus esfuerzos, todo lo que tú haces, particularmente en tu vida cristiana, particularmente en tu trabajo de amor hacia su nombre. Ese trabajo de amor que aquí lo describe de manera concreta, sirviendo a los santos, velando por los hermanos, por la necesidad de la congregación, especialmente en momentos de persecución, que era posiblemente un poco lo que estaban enfrentando los hebreos. Todas esas eh, acciones que ustedes han mostrado, no de apostasía, no de darle la espalda a Cristo y con él a la iglesia, sino al contrario, de permanencia, de perseverancia, de trabajo y atención a los santos, de obrar obras de amor sirviendo a los santos, de la manera en las cuales hicieron actos de misericordia. Todo eso, ¿verdad? Es un poco
lo que dice la Escritura, que Dios no va a olvidar. Nosotros estamos persuadidos de ustedes cosas mejores, porque Dios no va a olvidar. En otras palabras, creemos que ustedes no necesariamente van a caer en esta apostasía, porque Dios no va a dejar de obrar en ustedes, y tanto más cuando ustedes están haciendo las obras de amor que están haciendo, cuando ustedes están comportándose, perseverando de la manera en que lo están haciendo. Dios ve gestos de amor, aunque sean pequeños. Escúchame, Dios ve gestos de amor y no los olvida. Y Dios recompensa, obra, actúa en nuestras vidas, en la manera también en que nosotros obramos como Él quiere, como Él pide y manda, en la preocupación de los hermanos y de los unos por los otros. La comida que llevas, la visita, la ofrenda, el rato que quedas con aquel hermano que sufre, que acompañas, que te preocupas. Dios nada de eso lo pasa por alto. Dios no olvida. Piensa por un momento en lo más pequeño que tú has hecho por amor a un hermano. Quizás eso que nadie vio, eso que nadie aplaudió, eso que quizás pudo haber pasado medio desapercibido, hasta quizás tú mismo medio lo olvidaste. Eso pequeño en favor de tu hermano, que ilustra tu perseverancia como parte de la iglesia de Cristo, donde Dios derrama la lluvia y donde Él nutre tu fe. Eso pequeño que tú hiciste, Dios no lo olvidó. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Aquí hay una advertencia: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, noten aquí ya para cerrar la película: muestren la misma solicitud hasta el fin. Es decir, que el fervor, el servicio, la perseverancia, donde Dios envía la lluvia, tu dependencia de la gracia, de la palabra y de los medios de gracia de Dios, tu servicio de amor al hermano, tus obras de amor y tu trabajo de misericordia, que no se enfríe. ¿Ok? No hay lugar, hermanos y hermanas, para la pereza espiritual en la vida de un cristiano, aunque quizás abunda más de lo que quisieran. No hay lugar. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que hacer, siempre hay trabajo de amor para hacer con los hermanos. No solo en un momento puntual de mi vida cristiana hace X tiempo atrás, cuando yo fui muy activo y muy involucrado en la vida de mis hermanos. Está bien por lo que ocurrió en el pasado, pero nota como dice la Escritura, la misma solicitud hasta el fin. Entonces, es una constante y una constante en crecimiento la que deberíamos de ver en materia de atención, de preocupación, de velar, de obras de amor, de servicio hacia mi hermano. Y eso puede tener muchos matices. No se hagan perezosos, dice el texto. Un segundo punto. No se hagan perezosos. Y aquí la palabra perezoso es tardos. Es el mismo término que usó en Hebreos 5:11 para decir tardos de oír, tardos para oír. Ajá. Es decir,
No se hagan perezosos, no se vuelvan tardos. Y por último, dice, más bien sean imitadores por la fe, a ver, a fin de, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Sí, y el llamado es imitar a aquellos que heredan las promesas. Abraham, sin lugar a duda, es un clásico ejemplo. El capítulo 11 de aquí de Hebreo nos habla también de toda una nube de testigos. ¿Eh? Ajá, que corrieron con estas dos virtudes gemelas, fe y paciencia. Fe, confianza en Dios, confianza en las promesas de Dios, confianza en lo que Dios prometió lo va a cumplir aunque todavía no lo veo. Y paciencia, macrotumia, literalmente un ánimo largo, un corazón largo. Es decir, no es alguien que tiene una tolerancia eh, pequeña, o diría, como alguien diría, no es alguien de poca mecha, que tiene una paciencia, que tiene poca paciencia, sino todo lo contrario, alguien que tiene una disposición de largo alcance, largo aliento, un corazón que no se irrita fácilmente, que no se desanima ante la prueba, ante la adversidad, ante la demora, porque espera de Dios siempre lo mejor. Y a veces no inmediato, pero sabe que al final lo va a recibir. Entonces, no, termina diciendo aquí el texto que eviten la pereza, ¿verdad? Eviten la pereza, mantengan la misma solicitud hasta el fin, esta solicitud de obra de amor, de trabajo de amor, mostrando hacia su nombre, hacia el nombre de Cristo, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Si permanezcan en esta actitud, no se hagan perezosos, en cambio, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que perseverando, que confiando, que sin darse por vencido, que siendo pacientes, heredaron las promesas. Ustedes también las van a heredar en la medida en que perseveren hasta el fin. Ajá. Entonces, ya en el minuto que me queda, les voy a decir, ¿qué les voy a decir? Bueno, estas aplicaciones que se las voy a decir por aquí porque están mucho más resumidas. De algunas aplicaciones del texto para que nos llevemos a casa. So, número 1, eres rico y tal vez no lo sabes. Recuerda la pregunta que hice al principio, si eres consciente de las cosas que Dios te ha dado. Bueno, antes de pedirle algo a Dios esta semana, agradecele por los dones que ya posees, por tu bautismo, tu iluminación, la luz, el alimento, el espíritu, la palabra, elementos que ya son tuyos. Ajá, elementos que ya son tuyos. Eres rico, hermano. Dios te ha dotado ya con con todas estas riquezas. Segundo lugar, si te asustaste cuando o sentiste temor o consternación con el texto cuando habla de la imposibilidad de que una persona que ha sido sobre el texto de una persona que ha caído, que ha sido cristiana, pero que ha caído y que permanece en su estado, y la imposibilidad, por tanto, de que pueda ser restaurada arrepentimiento. Si sentiste esa temor o susto, o como quieras llamarle, ya como te decía, es una señal de que no estás en esa posición. ¿Ok? No eres apóstata. Tu hambre de perdón demuestra que la puerta sigue abierta para ti. Quizás has pecado, pero tu preocupación por pecar contra Dios evidencia que la puerta está abierta. No busques experiencias nuevas, no busques sentir, experimentar, me siento perdonado.
me siento sucio, me siento que ya Dios se cansó de mí, me siento que no, ya no des lugar a, no busques esos sentimientos, vuelve a tu bautismo, donde se te anunció la gracia de Dios, donde donde tú allí recibes el perdón de Dios. Vuelve a tu bautismo, confiesa confiesa tu pecado y recibe la absolución. ¿Ok? Quédate bajo la lluvia. Esta ilustración me gusta muchísimo. No sé si la pueden ver. Está el altar, la mesa del altar. Está el reclinatorio donde supuestamente, donde uno viene en humillación delante de Dios. Está el púlpito donde se proclama el evangelio. Ahí es la lluvia cayendo. Esa es la lluvia de Dios. Tu trabajo no es esforzarte por producir, es permanecer donde Dios riega. Ajá. Y la última aplicación, para Dios, servir al necesitado es parte del servicio divino. Lo que tú haces en favor de tu hermano, lo pequeño que tú haces por amor, Dios no lo olvida. Y eso es parte del servicio divino. Dios nos sirve a nosotros, esto es parte de la liturgia, Dios nos sirve a nosotros para que nosotros salgamos a servir al prójimo, para que nosotros vayamos en su nombre como pequeños Cristos que somos y vayamos a servir al prójimo en su nombre y para su gloria. Ujú. Así que te animo a que esta semana haz haz un acto deliberado de servicio a un hermano de la congregación. En el nombre de Dios, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, busca cómo tener un acercamiento, un servicio, algo a favor de tu hermano. Y por último concluyo, y esto resume el llamado de los versos 11 y 12, cuando dice no se hagan perezosos. La vida cristiana no es un sprint de velocidad. Yo hablaba de esto el domingo en el sermón. La vida cristiana es una carrera de resistencia. ¿Ok? Por tanto, corramos con fe y con paciencia, como Abraham. Volvamos cada día a nuestro bautismo, recordando las promesas que Dios nos dio en nuestro bautismo y que nos da cada día de perdón cuando nos arrepentimos. Procuremos perseverar evitando la pereza, perseverar en el servicio divino donde Dios nos da y perseverar en el dar a nuestro prójimo. En medio de las luchas, de las pruebas, sí, en medio del desánimo por momentos, perseverar. Es una carrera de resistencia, no es una correr rápido y llegar primero, es perseverar todos los días, justo donde el Señor nos pone, justo donde el Señor derrama de su gracia, nutrirme de esa gracia. Amén. Bueno, ya el tiempo voló, como casi siempre ocurre. Eh, si les parece, concluimos con una oración y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer acto seguido. Padre, te alabamos y te bendecimos. Reconocemos que tú eres la fuente de toda gracia. Te damos gracias porque en el bautismo nos iluminaste, nos diste tu espíritu, nos sentaste a la mesa de tu Hijo y nos hiciste tuyos por tu nombre. Cuando tu ley nos confronta y nos asusta, condúcenos de vuelta a esa puerta abierta que nunca cerraste en Cristo. Guárdanos
de la pereza, guárdanos de un corazón endurecido. Haznos tierra buena para recibir tu lluvia y por tu obra poder dar frutos para tu gloria, Señor. Recuérdanos porque tú no olvidas y haznos perseverar hasta el fin, con la fe y la paciencia que los que heredan tus promesas. Te lo pedimos todo por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo. Siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermano, no sé si tienen alguna pregunta o alguna